El petróleo no se disuelve en el agua y por qué este flota sobre la misma. Bueno, para resolver estas preguntas debemos de resolver nuestra explicación-problema, la cual consiste en un derrame de petróleo de Pemex sucedido en el 2014 en el río San Juan, ubicado en el municipio actual de Cadereyta. Hoy en día ya no son presentes visiblemente las afectaciones ambientales, pero sin embargo sigue presente el petróleo en el ecosistema y esto sigue teniendo repercusiones. Sin embargo, para entender mejor la problemática y dar una solución, hemos analizado a los diferentes compuestos involucrados en esta problemática. Los compuestos presentes son el agua y el petróleo, los cuales van a ser nuestro objeto de análisis para dar una solución efectiva. Para ello necesitamos el estudio de las sustancias involucradas desde su mínima composición, o sea, no solo desde su nivel molecular, sino más a fondo, incluso su nivel atómico. Para esto nos va a llevar a poder entender el problema de raíz y así entender el comportamiento de estas sustancias. Como dije, los compuestos involucrados son el agua y el petróleo. El agua, o H2O, es una molécula que está conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y el petróleo está formado por hidrocarburos, los cuales son compuestos que están generalmente formados por carbono y hidrógeno. Y en este caso vamos a usar el butano para representarlo. El hidrógeno es un elemento químico que tiene un número atómico de 1, una masa atómica de 1,007 y su símbolo es H. Es un no metal ya que se ubica en el grupo 1, por lo que tiene un electrón de valencia y se encuentra en el periodo 1, por lo que tiene una capa de electrones. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y es representado por el símbolo O. Tiene 8 protones y en estado neutro tiene 8 electrones. Es un no metal que se ubica en la familia 6 y en el grupo 16, y a la familia que pertenece se le llama calcógenos. Y por último está el carbono, que es un elemento químico con número atómico 6, con una masa atómica de 12.02 y su símbolo se representa por C. Este contiene 12 protones y en estado neutro contiene 12 electrones. Es un no metal ya que se ubica en la familia 4 o en el grupo 14, que también es llamado como la familia del carbono, y se encuentra en el periodo 2, por lo que solamente tiene 2 capas de electrones. Estudiamos las propiedades periódicas de los elementos inmiscuidos en esta problemática. Desarrollamos de cada uno de los elementos su configuración electrónica y sus diagramas energéticos. Al conocer los diagramas energéticos y las configuraciones electrónicas, tenemos una idea de cuántos electrones hay en su última capa. Estos electrones de la última capa son los llamados electrones de valencia, los que van a ayudar a que los elementos formen compuestos al juntarse con otros elementos. Por lo tanto, los enlaces que se forman, que así se llaman, tenemos de diferentes tipos, pero en cuanto a las sustancias que nos incumben, el enlace que se forma es un enlace covalente. Este enlace covalente se da gracias a que los átomos de elementos no metales se acercan demasiado y se da un entrelapamiento, y es ahí donde se dice que se comparten sus electrones, y es por eso que se dan los enlaces covalentes. Ahora que sabemos la estructura, su configuración electrónica, de los elementos, nos podemos llevar a la estructura de Lewis, la cual se basa en la ley del octeto, que dice que todos los elementos buscan completar, llegar o tener 8 electrones en su última capa, es decir, para buscar una estabilidad. Por eso, el hidrógeno, al representar sus electrones de valencia alrededor del átomo, nos damos cuenta que tiene 1, el carbono que tiene 4 y el oxígeno que tiene 6. Estos electrones de valencia en su última capa y este modelo, esta estructura de Lewis, nos puede ayudar a entender cómo es que se da el enlace covalente, que aquí lo tenemos. Ya que la fórmula del agua es H2O, tenemos aquí 2 hidrógenos y el oxígeno está en medio porque es un elemento más electronegativo, que a continuación les explicaré qué es la electronegatividad. Y aquí tenemos el del butano, que es el ejemplo que estamos ocupando. Los elementos más electronegativos es el carbono y alrededor de ellos tenemos 2 hidrógenos. Y se van haciendo con líneas. Estas líneas representan una unión o un compartimiento de los átomos del átomo del hidrógeno con los del oxígeno. ¿Para qué? Para que así puedan tener 8, estar completos los elementos. Ya que hablamos de la estructura de Lewis, esta nos puede ayudar a entender la forma tridimensional en la que se acomodan los átomos para formar la molécula, es decir, la geometría molecular. La geometría molecular se va a basar en los dominios enlazantes y en los dominios no enlazantes. Los dominios enlazantes son los que sí están haciendo un enlace y los no enlazantes son los que quedan libres, en este ejemplo.
Para no extendernos más, quiero decir que el agua tiene 2 dominios enlazantes y 2 dominios no enlazantes. Estos dominios solamente tienen que ver con el átomo central, que es el más electronegativo. Y ahora ya que estoy diciendo sobre la electronegatividad es la capacidad de un átomo dentro de una molécula de atraer electrones hacia él. Por lo que el oxígeno, claro que es más electronegativo. ¿Por qué? Porque tiene una posición que casi nos podemos dar cuenta en la tabla periódica, que los átomos que van hacia allá y hacia allá, primero hay prioridad hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, como el oxígeno se ubica por acá y el hidrógeno por acá, claro que es más electronegativo el oxígeno, por lo tanto, él atrae a los hidrógenos. Así, en su forma tridimensional, nos podemos dar cuenta que, aunque es un enlace covalente que no tiene como cargas como tal como el enlace iónico, se crean unas cargas parciales que tienen que ver con la electronegatividad. Como este es más electronegativo, atrae a los hidrógenos hacia él. Y entonces nos queda una carga parcial positiva de este lado, y aquí una negativa, que nos va a dar lo que es la polaridad de la molécula como tal. La polaridad de una molécula se puede sacar por la suma vectorial de las electronegatividades y de la concurrencia de estas o la oposición de estas. Es por eso que, como ya les expliqué, aquí se concurren, se suman y entonces queda negativo, por lo que el agua es polar. De lo contrario, aquí tenemos más o menos la geometría molecular de lo que es el butano, y nos podemos dar cuenta que mientras más grande se vuelve más difícil y como se van cancelando entre sí las cargas. Así pues, este se une con este con este, pero este para allá, y poco a poco se van a ir cancelando las las cargas, y nos da una molécula no polar, o también llamada apolar. Esto, ya cuando lo entendemos perfectamente, es cuando podemos explicar por qué no se disuelve los hidrocarburos, en este caso el butano, con el agua. Bueno, esto se debe a que hay una ley universal de la solubilidad que dice que sustancias similares disuelven a sustancias similares. Una molécula polar va a disolver a una molécula polar, mientras que una no apolar va a disolver a una no apolar. Y dado que estas dos son diferentes, no se pueden disolver. Vamos a entender por qué el petróleo flota sobre el agua. Esto nos va a llevar a las propiedades de estos líquidos, que es en el estado en el que se encuentran estas sustancias. El petróleo flota en el agua por las diferentes densidades, ya que la del agua es mayor y el petróleo menor, y esto se debe a las fuerzas intermoleculares que están presentes en los puentes de hidrógeno, y en los hidrocarburos hay dipolo-dipolo inducido. La fuerza de los puentes de hidrógeno es mayor, y por eso entre mayor fuerza se hunde y la de menor se queda flotando. Y entre mayor agua haya en el lugar, el petróleo no podrá entrar tan fácilmente. Cabe recalcar que la viscosidad es una de las partes más importantes de los hidrocarburos en los aspectos operacionales. Y la viscosidad es una medida de la resistencia interna al flujo, resultante de los efectos combinados de la cohesión y la adherencia al estado de agregación. El estado de agregación de los hidrocarburos se ve afectado por el número de carbonos presentes en los compuestos y se divide en dos, los alcanos y el grupo de alcalinos. Por último, tenemos la volatilidad, que es la tendencia de una sustancia a pasar a su estado gaseoso, y está relacionada con la masa molar. Mientras mayor sea la masa molar, la volatilidad disminuye. Por eso existen hidrocarburos menos volátiles que el agua y otros más volátiles que ella. Investigando, el río de San Juan es el más importante del estado de Nuevo León, ya que abastece a la presa del Cuchillo y lleva el agua al área metropolitana de Monterrey. Los cuerpos de agua como lagos, ríos y humedales ofrecen una variedad de recursos y comunidades acuáticas que están siendo amenazadas por este derrame. Desde la situación planteada, no se está respetando el derecho del agua y el derecho a un medio ambiente sano para esta comunidad, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice en su artículo 4 que toda la persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley, recibirá una sanción. Sabiendo esto, una solución al problema sería que los ciudadanos de Monterrey se unan y exijan con base a sus derechos que se respete este daño, y Pemex podría retirar la mayor cantidad de vertido posible, con barreras de contención para acumular el crudo y sacarlo luego con unas chuponas,
o por medio de una suerte de respaldo.